Vamos a entender hasta el final, pero se llama Viviendo con Demonios, ¿ok? Y está un poco fuerte el nombre, pero es una realidad que hay en la vida de todo cristiano que quiero que sepas el día de hoy. No significa que todos estemos libres, exentos de poder vivir una vida en donde estemos influenciados por muchas cosas, porque el mundo trae muchas influencias dentro de nosotros, pero nosotros como cristianos debemos saber combatir todos ese tipo de cosas que te van a ayudar a crecer. Y primera de las cosas, quiero que sepan que yo no nací en una casa con una familia cristiana. Y ustedes saben, los que tienen hijos, que de repente los hijos tienen pesadillas. Y de repente si uno se pone bien loco, ¿verdad? Cuando sueña algo bien feo, se levanta uno bien asustado. Yo, gracias a Dios que cuando conocí a Jesús, me tocó irme a vivir solo por primera vez, que yo pensé que iba a ser una buena aventura. ¿Alguien se ha ido a vivir solo y que cree que va a ser una buena aventura? Sí, me voy a independizar de mis papás. Ya no voy a saber nada de mi mamá. No, hombre, pero no sabías que tenías que lavar, cocinar, extender la cama y todas esas cosas, ¿verdad? Que uno a veces ni se pagar renta, pagar luz. ¿Alguien se quiere independizar todavía? Entonces cuando me voy y me independicé, según yo, ¿verdad? Porque mi mamá casi que me llevaba de comer a la casa. Soy como albertano, ¿verdad? Me voy a independizar, nada más con que me planches, me laves y todo, y se va a un departamento que está arriba de su casa. Todos los que se rieron, qué bárbaros. Pónganse a leer la palabra del Señor. Pero bueno. Y resulta que me independizo, pero yo no sabía, aparte de todas esas cosas que sucedían, yo no sabía que iba a tener que luchar con sueños, ¿verdad? Yo no sabía que iba a tener que luchar con pesadillas. Yo recién cristiano y de repente levantarme en la noche y no tener a nadie en que abrazar, no tener a mi mamá a quien recurrir, porque yo les soy sincero que mi mamá fue mujer divorciada durante casi 13 años. Desde que yo tenía 8 a 10 años más o menos, se divorciaron mis papás. Y luego mi hermano se va de la casa y pues nada más había un cuarto en ese tiempo en la casa y pues dormíamos mi mamá y yo, ¿verdad? Y ya estaba grande, ¿verdad? Así, los grandes, ¿verdad? Ya ves, mamá, es normal que duerma contigo. Sí, pues, sí, mijito, pero tienes 40 años. Este, y resulta que pues era bonito que yo me levantaba, pero pues como mi mamá no es creyente, mi mamá nunca oró por mí. O sea, mi mamá nada más me abrazaba y así era como se me iba, ¿verdad? Siempre teniendo ahí a mi mamá a un lado, ¿verdad? O estando con mi mamá, pero cuando me voy a vivir solo, gracias a Dios ya era cristiano, pero qué difícil fue. Fueron noches amargas en donde yo tenía tanto temor, o te levantas de esas veces súper como alterado, ¿verdad? Que el corazón se te quiere salir, ¿verdad? Porque, no sé, viste algo, te encontraste algo, alguien te quería matar o algo así. Y resulta que tú solo tienes que empezar a orar. Pero gracias a Dios que ya tenía al Espíritu Santo y eso me calmaba, ¿verdad? Pero pues sí era bien difícil porque estaba dormido y no quería ni sacar el pie de la cama. ¿Les ha pasado? Que sienten que hay algo abajo de la cama, que sientes como que hay algo por ahí, ¿verdad? Y pues ya uno se pone, si no eres cristiano, quiero decirte que es su mejor opción, ¿verdad? Si no eres cristiano, es la mejor opción que puede haber en tu vida, conocer a Dios y tener una vida de poder, tener una vida en donde esos miedos y esos temores se van a ir cuando tú conoces al Señor. No te digo que va a ser fácil, ¿verdad? De hecho, a veces se complica un poquito más, pero ahorita vamos a seguir. Pero con Dios todo es posible, amén. Y en estos días, mi hijo Lael, resulta que se levantó, ya se sale pues no sé si es normal que duerma en cuna, pero pues no tengo otra cama donde ponerlo. Bueno, hay una litera, pero pues a lo mejor se puede como pegar en el abanico o algo así. Entonces duerme en una cuna que todavía cabe muy bien, la cuna está grande. Y se sale de la cuna, ¿verdad? Entonces
ya frecuenta todos los días a las 3 de la mañana salirse de la cuna a saludarme, ¿verdad? Bueno, Dara nada más me dice, papi, te quiero dar un beso, me da un beso y se va otra vez a dormir, es bonito. Y Carlos esa noche empezó a dar un grito que pues yo nunca había conocido, ¿verdad? Entonces empezó a llorar, a llorar, a llorar, tanto así que llegó a mi cama y se subió a mi cama, nunca se sube a mi cama. Se subió a mi cama y se empezó a meter en mis costillas, ¿verdad? Y se hacía así, se hacía así. Y luego le decía, ¿qué te pasa, hijito? ¿Qué pasó? Me dice, tengo miedo, tengo miedo. Y yo no entendía, o sea, pues yo creo que él había tenido una pesadilla o algo. Entonces tenía dos opciones, o lo hago depender de mí, porque ¿cuántos papás saben que si los metes una vez a la cama, se van a meter 3 meses en la cama a las 3 de la mañana? ¿Alguien lo sabe, verdad? Una vez le das leche en la noche y ya valió, ¿sí? Entonces resulta que mi hijo Carlos, o yo le podía dar la opción de que se quedara y frecuentara el llorar, o a lo mejor, y yo le decía, mi hijo, el miedo no existe, ¿verdad? El miedo, ahorita les voy a explicar un poquito más, ¿ok? Entonces, yo le decía, no tienes que tener miedo, Dios está contigo. Entonces lo agarré y lo que sucede es que yo tenía que enseñarle a mi hijo a enfrentar la oscuridad, ¿ok? Y ese es el primer punto. Yo necesitaba enseñarle a mi hijo a enfrentar la oscuridad, porque la palabra de Dios en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que Jesús es la luz, o sea, que a lo mejor las tinieblas, todos vivimos en tinieblas hasta que conocemos a la luz. Todos vivimos en tinieblas hasta que conocemos la luz verdadera que se llama Cristo Jesús. Entonces yo le puedo enseñar a depender de mí como mis papás me enseñaron sin conocer a Jesús a depender de ellos, o le puedo enseñar a caminar en la oscuridad, porque la única forma de caminar en la oscuridad se llama Cristo Jesús. La única forma de caminar en la oscuridad es nosotros teniendo la palabra. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea que poco a poco Dios no te da una lámpara o te pone un spotlight ahí para que puedas ver todo lo que va a suceder, sino que todos estamos caminando en la oscuridad, pero poco a poco vamos viendo con la luz de Jesús. Amén. Entonces sucede que todos vivimos en la oscuridad. Entonces agarré a mi hijo Carlos, lo llevo a su cuarto y empecé a adorar a Dios a las 3 de la mañana. Horrible, sí, horrible me refiero, porque yo estaba de que no podía despegar, creo que el ojo izquierdo, y yo empecé a adorar a Dios y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, y empecé a proclamar ángeles que vengan a cuidar a mis hijos, y empecé a reprender al diablo, porque para eso estamos los padres, ¿verdad? A reprender al diablo, a buscar la presencia de Dios, y le empecé a enseñar a mi hijo y le decía, veme a los ojos, Dios está contigo. Cuando tú le pides a Dios que esté contigo, Dios está contigo y el temor se va. Y quiero pasar a y en ese momento sucedió que le dije, ya deja de llorar porque Dios está contigo. Y algo poderoso hizo el Señor, que él dejó de llorar. Le dije, ya te vas a ir a dormir porque Dios está contigo. Y se fue a dormir y así se quedó. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos dejó dormir y porque todavía puedo dormir con mi esposa a gusto sin ninguno de mis hijos ahí. Bueno, de repente cuando quiere comer Eisa, porque está muy chiquita. Y si nos vamos a Juan 4:18, este versículo yo lo frecuento mucho, ¿sí? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, es una palabra que tú te debes de llevar en este día, aparte de todas, porque ahorita te voy a dar el punto principal de la predicación. Es que el perfecto amor de Dios, o sea, el amor de Dios echa fuera todo temor. Tú tienes miedo un día, tienes miedo de lo incierto, tienes miedo de ir a la escuela, o tienes miedo de qué vas a estudiar, tienes miedo de que si te vas a casar o no te vas a casar. Todo ese temor se acaba cuando tú buscas a Dios, que es la luz verdadera, pero también que su amor echa fuera el temor. Entonces, si tú invocas el amor
amor de Dios en tu vida, si tú le dices, Señor, que venga tu amor, Señor, quiero conocer más de ti, quiero conocer más tu amor, ese amor va a echar fuera todo temor en tu vida. Amén. Entonces, y esto me lleva al segundo punto, y quiero que me pongas atención aquí porque eso es lo que Dios me decía que te dijera esta mañana. Eso es lo que yo sentía de parte de Dios decirte esta mañana. Y el segundo punto es, ¿por qué dejaste de ser un ejemplo para los demás? ¿Por qué dejaste de ser un ejemplo? Porque muchas veces, yo lo he repetido diferentes veces, y así como decía Pablo en Filipenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. O sea, siempre hago estas dos preguntas en mis prédicas y no me molesta decirlas y no me molesta hacerlas porque es necesario que te lo metas en la cabeza todos los días, ¿ok? ¿Cuánto tiempo piensas ser cristiano? ¿Cuánto tiempo piensas ser cristiano? O sea, ¿es una moda mientras están tus papás vivos, verdad? Porque hay gente que mientras están sus papás vivos son cristianos y luego se mueren y ya dejan de ser cristianos. No, pues es que yo era religioso por mi mamá, ¿verdad? Yo oraba y leía la Biblia por mi mamá, pero ya que se muere la mamá, ya haces lo que tú quieras. O vienes al grupo de jóvenes porque te trae tu mamá o porque eres cristiano. ¿Cuánto tiempo vas a ser cristiano? Y la palabra y la respuesta correcta es toda la vida. Toda la vida vamos a ser cristianos, amén. Toda la vida. No hay vuelta atrás. Ya lo ha dicho el pastor y lo han dicho. Aquí la única, es como la droga, ¿verdad? La única forma de salir es muerto. ¿Sí? O sea, ya te metiste a esta carrera, ya te metiste a ese tiempo y lo mejor que puede pasar en tu vida es conocer a Jesús y vivir en la luz de Jesús, ¿verdad? Te voy a decir otra cosa, porque muchos dicen, bueno, y si no tengo la luz de Jesús vas a vivir en las tinieblas. Vas a vivir tropezándote porque una cosa es que vivas en las tinieblas, pero con la luz de Cristo, que Él te va mostrando todo lo que va a hacer y te va mostrando su propósito, a que vivas en la oscuridad. Y aquí te va lo que va a suceder cuando vives en la oscuridad sin Jesús. ¿Qué crees que va a suceder? Te vas a estar tropezando y tropezando y tropezando con las mismas cosas. ¿Alguien ha sentido que no avanzas? Esta mañana a lo mejor tú sientes, es que yo no siento que avanzo. Yo tengo trabajo, tengo todo lo que tengo, pero no avanzo en mi vida espiritual, en mi corazón. Y la segunda cosa es, ¿cuánto tiempo debes de ir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo de toda tu vida vas a ir a la iglesia? Y sabes, toda la vida vamos a ir a la iglesia. Amén. No hay excusas para no ir a la iglesia. No hay excusas porque el que es cristiano viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, porque aquí en la iglesia es donde predicamos la luz de Jesús. Aquí en la iglesia es donde predicamos y se ministra lo que es la palabra de Dios a través de nuestras autoridades, de los líderes, pero más que nada porque tú necesitas un pastor y necesitas una comunidad con quien vivir. Lo que el mundo quiere es que te aísles, que todo el tiempo estés en tu celular, que está más chido para los jóvenes, ¿verdad? Estar en el celular y jugando. ¿Qué juegan los jóvenes? Fortnite, estar jugando toda la noche Fortnite. Imagínate, yo creo que han de pensar, qué chido que se va. Ojalá y un día se vayan mis papás y yo me quede jugando Fortnite toda la mañana. Y digo, ¡ay, qué padre! Pero no es así. Dios quiere que vengas y recibas y que tengas una comunidad. La iglesia es para toda la vida. Háztelo, piénsalo en la cabeza. No hay domingo que tú no debas de no hay domingo que debas de faltar a la iglesia. Tú nunca vas a faltar a la iglesia. Debes de meterte en la cabeza que tú, siendo cristiano, todos los domingos vas a venir a la iglesia. Es lo que Dios ha mandado, es la voluntad de Dios y es donde Dios quiere que estés. ¿Sí? Cuando mi esposa y yo salimos de viaje, siempre los domingos, no es como que una excusa, no hay excusas para no ir a
para no ir a la iglesia. Siempre buscamos una iglesia de MCI o una iglesia de algún amigo para poder asistir a la iglesia, porque Dios tiene algo para nosotros. Por eso es ilógico, no, esto no venía en mi predicación, pero es ilógico que tú te quieras ir a estudiar a otro lugar, porque hay muchos jóvenes que ya están porque se quieren ir a otra ciudad a estudiar, ¿verdad? ¿Alguien se va a ir a otra ciudad a estudiar? ¿Sí? ¿Ya tienes iglesia en esa ciudad? ¿Ya hay una iglesia que te vaya a ministrar? ¿Ya hay un lugar en donde vayas a llegar y tu vida espiritual vaya a ser cuidada? Porque primero pensamos en lo físico y luego pensamos en lo espiritual. Bueno, tienes que hablar con el pastor David, ¿sí? O tienes que preguntarle, pastor, voy a ir a esta ciudad, ¿qué voy a hacer? Pero no hay excusa, o no puedes quedarte como llanero solitario sin ir a la iglesia. La iglesia es esencial para tu vida, para tu familia y para ti. Amén. Así que nunca terminas de conocer la presencia de Dios, y cada día lo conoces de diferentes formas, diferente madurez. Y Dios, la palabra dice que el Espíritu de Dios son como ríos de agua viva. Y si me ayudan con el piano, por favor. ¿Está Yared? Es que me ayude Yared porque mi esposa está ocupada. Y quiero que sepas que la presencia de Dios nunca es igual. O sea, Dios nunca cambia, ¿ok? Pero la presencia de Dios nunca es igual. Lo que Dios tiene para ti en la iglesia nunca es igual. Hoy no fue igual al domingo pasado. Hoy la presencia de Dios se volvió a mover, y a lo mejor tú hoy otra vez no volviste a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Juan 7:37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Ok, ¿qué es un río de agua viva? Es un río que tú ves el agua y corre, y otra vez hay agua nueva, y otra vez hay agua nueva, y otra vez hay agua nueva. Y Dios nunca es igual, su agua es diferente todo el tiempo. La presencia de Dios para tu vida es diferente en todo el tiempo. Y quiero explicártelo porque cuando tú ves personas en el Espíritu con ríos de agua viva, siempre están llenos de la presencia de Dios. ¿Conoces gente? ¿Conoces gente que siempre está avivada en el Espíritu Santo? ¿Conoces gente que siempre está en el fuego de Dios? Siempre hay algo: hoy Dios me habló de esta forma, y luego viene: hoy Dios me habló otra vez de esta forma. Y esos son los ríos de agua viva que fluyen del Espíritu Santo, porque tú debes de tener el Espíritu Santo. De hecho, ningún servicio de la iglesia es igual. Siempre parece igual, ¿a poco no? Ay, otra vez voy a ir. No, pues 3 rapiditas, 2 calmaditas, danzan, piden diezmos, ofrendas, ¿verdad? Y luego predica el pastor durante 45 minutos. Es igual. Es igual porque tu río está estancado. Es igual porque estás estancado en la presencia de Dios. Ya Dios ya no fluye a través de ti. Pero hoy fue diferente. Hoy Dios me habló de otra forma. Hoy Dios me ministró de otra forma con otra persona, aunque fueron 3 rapiditas. Y ahora le metieron una más, 3 calmaditas. ¿Qué sucede? Que cuando vivimos en el Espíritu, la presencia de Dios empieza a fluir. La presencia de Dios. Pero sucede que cuando estamos en un tiempo, sucede que un día, a veces, para mi esposa, estaba acomodando mis ideas. Para mi esposa, por ser hija de pastor, es hija de un pastor, del pastor David, ¿verdad? De tu pastor. Di mi pastor. No es cierto.
Sí, o sea, sí, pero no sé. Es que bien obligado. Di mi pastor. Di que es tu pastor. Tienes que tú reconocerlo de tu corazón que es tu pastor. Vean, pastor. Ya me va a regañar el pastor David. Ya me metí en problemas. Pero ella siempre, mira, desde que eres cristiano, los ojos de todos van a estar sobre ti. Llegas a la fiesta y ya sabes que todos, a ver qué va a hacer el cristiano. Y le empiezan a dar el beso al niño y ahí llegan a ti. Y tú, tú no, yo no participo de estas cosas, ¿verdad? Y de repente llegas a una fiesta y lo primero te quieren ofrecer alcohol. Lo primero, allá hay una chevecita por si quieres. Y luego empiezan a ofrecerte cosas y luego empiezan a decirte cosas y todos los ojos están sobre ti. A ver qué va a hacer el cristiano, a ver qué va a hacer esta persona. Y ¿sabes qué? A veces nos cansamos. ¿Alguien se ha cansado? Mira, y te voy a decir porque yo un día me estanqué. Mi río de agua viva, así como que me veo súper cristiano, me estanqué. Un día paré el río, pero no tanto que se haya parado. Dios sigue hablando. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo adorado. Y a veces cuando tú, no, hoy no sentí nada y que hoy el cantante como que no cantó tan bien. Y no tú, otro. El de la semana, el antepasada era yo. No te sientas. Y no, que hoy no cantó tan bien, pero luego ves a otra persona que está con los ríos de agua viva. Y sí, Dios me habló y Dios me empezó a decir, y Dios me tocó y me quebrantó. Y luego dices, ¿cómo a unos sí y a otros no? Y me sucedió esto que de repente, y esto lo digo porque he visto personas. O sea, Dios me daba una como visión mientras estaba adorando al Señor para la palabra del día de hoy. Sí, me la dio hace una semana. Y veía gente que se había acomodado en la fe. Veía gente que se había acomodado en la fe de la iglesia, que ya tenía todo, porque en este país no nos falta nada. Tenemos trabajo, tenemos comida. Si quieres pides ayuda para esto y puedes pedir ayuda para el otro. Y que si se te sales de trabajar como quiera te llega un cheque. Qué más bendecidos, o sea, qué bendición que estamos en este país, ¿sí? Pero el estancamiento espiritual está bien poderoso. El estancamiento espiritual de creer que Dios es de las cosas físicas, cuando Dios quiere que tú tengas una vida espiritual, ¿sí? Y empezamos a luchar, porque ya estoy boxeando, empezamos a boxear y todo eso, y empezamos a entrenar y a darle duro, y de repente llega un momento, porque así dice, ¿verdad? Que Pablo ponía la fe como un entrenamiento, ¿verdad? Y empieza a entrenar y empieza a echarle ganas y todo eso. Y cuando ves que ya todo va bien, te bajas la guardia, ¿sí? Y el que se sienta firme, mire que no caiga, ¿sí? Y un día yo pues ya tenía a mi esposa, ya tenía a mi hija, y yo ya estaba pues con ganas, de Dios me había bendecido y todo eso, hasta que un día, porque a veces tenemos problemas en la casa, a veces tenemos problemas con personas en la iglesia, un día decidí estancar lo que Dios quería hacer conmigo. Y te lo digo, no te lo digo para exponerme o alguna cosa así, te lo digo porque te puede llegar a pasar, y creo que hay gente aquí que le está pasando, ¿sí? Y te lo digo porque Dios me empezó a usar, me confié de su presencia, empecé a bajar la guardia. ¿Alguien ha bajado la guardia en oración? ¿Alguien? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Alguien ha bajado la guardia en la lectura del Señor? ¿Alguien ha bajado la guardia en sus devocionales? Pasé de haber tenido 70 y tantos devocionales casi diarios. De repente un día se me ocurrió no hacer el devocional. De repente un día se me ocurrió decir, ay, hoy estoy cansado, Señor, gracias a Dios, amén, y me voy a dormir. De repente un día, y Dios en su misericordia me seguía usando. Y Dios en su misericordia ya, en vez de tener una vida devocional, tenía una vida de oración para llegar cada viernes a predicar la palabra de Dios. Tenía una vida y
Y de repente, no era mala persona, seguía predicando, no estaba haciendo cosas malas, ¿ok, hermanos? Para que digan, no, Emanuel andaba acá en pecadotes o algo así. Seguía predicando, pero ya no seguía. Y luego empecé a acariciar el pecado. Empecé a acariciar el enojo, los sentimientos. Empecé a dejar las fracturas en el empecé a tener el corazón fracturado, y de repente empecé a dejar que raíces de amargura empezaran a caer en mi corazón. Porque cuando vives en el Espíritu Santo, vives con una fuerza que nada, ni raíces ni moscas se te acercan, ¿verdad? Así nada te puede contaminar, porque vives en el Espíritu de Dios. Nada te puede. Entonces empecé a bajar, y luego empecé un día viendo internet y todo eso, porque alguien decimos, ay, es internet y no pasa nada. De repente dije, ay, voy a escuchar una canción de aquellas, ¿sí? Y se me ocurrió empezar a escuchar canciones, y empezamos a justificarnos. Una canción de amor para mi esposa. De repente dije, ay, pues no sé, no pasa nada. Y luego pues otra, y luego la del recuerdo, y luego las rancheronas. Y luego empecé a frecuentar la música, y me empezó a llevar a cuestionarme adicciones que yo ya había dejado por Jesús. Empecé a darme cuenta que empecé a fracturar mi matrimonio. Mi matrimonio empezó a fracturarse porque yo empecé a bajar la guardia. Y de repente, es normal que si tú estás en tu casa y adoras a Dios, la presencia de Dios habite. Pero también si empiezas a cantar canciones que no adoran a Dios, y que a lo mejor tú dices, no, pues, ay, es una del recuerdo de aquellas, de los no sé qué, de los rancheritos de no sé dónde, que los tragos de amargo licor. Ay, porque es una del recuerdo, ¿verdad? No, pues esa la cantaba mi abuelito, y te acuerdas del abuelito. No, y que si una de acá, una cumbia, que porque me recuerda a que cuando yo estaba en la primaria. Y ahí de repente se empieza a correr solo ahí el Amazon, ¿verdad? Se endemonia y el Alexa empieza a correrse sola, y luego empieza a correrse solo también el Apple Music. De repente ya ni mis canciones cristianas salían. Y yo pues tan presionado con tanto trabajo y todo eso, ahí corrían, ¿verdad? Porque a veces lo dejamos correr, ponemos la radio y la dejamos correr. Y de repente, ¿tú qué crees que va a pasar si tú en tu casa empiezas a declarar infidelidad? Si en tu casa empiezas a declarar adicciones, canciones de sexo, de drogas, de oscuridad, de depresión. Luego dice, ay, porque mi hijo está todo deprimido si va a la iglesia. Checa lo que está escuchando, checa lo que está declarando, checa lo que está viendo. Y de repente mi esposa me decía, pues es que ¿por qué estás haciendo eso? Y luego empiezas a sacar frases bien chidas, ¿verdad? Porque nos enseñan y nos adoctrinan en el internet, ¿verdad? Nos dicen, hoy, y demuéstrame con la Biblia dónde dice que no debo de hacer eso. Ay, qué tontería. Demuéstrame, mamá, con la Biblia que no debo de escuchar esta música. Mamá, demuéstrame que no debo de ponerme tatuajes. Demuéstrame dónde dice que no me puedo poner aretes. Demuéstrame dónde dice. Ok, ¿sí? Y ahí va, y se hace una bola, y se hace una bola, y se hace una bola de nieve. De repente, mi esposa me decía, ¿y a quién le cantas esas canciones? ¿Te acuerdas, amor? Y le digo, a nadie, son canciones, a nadie le hace daño. ¿Sí? Pero lo declaraba todos los días. Y parece bonito, pero el diablo, fíjate, te voy a decir una cosa, el diablo no está jugando con tus palabras. El diablo
no está jugando a las declaraciones que tú estás haciendo todos los días. El diablo está vivo a ver en qué empiezas a declarar para él empezar a aprovecharse de la situación. Y de repente llegó el punto que mi esposa me decía, es que ya, imagínate, mi esposa se enamoró de aquel hombre que todos los días llegaba y se arrodillaba y lloraba todos los días y leía más de 4 capítulos diarios, y luego empezaba a buscar la presencia de Dios, y luego bien apasionado, y luego así, y luego me convertí en un hombre irreconocible. Se hizo una bola de nieve. Me empecé a poner todo enojado, brusco. Me dice mi esposa, es que tú no eres de la persona de la que yo me enamoré. Y sí es cierto, yo ya no era esa persona. Hasta yo me veía al espejo y a veces también me asustaba. Decía, ¿quién? O sea, como que ya tenía enojo, ira, raíces de amargura. Sí, y de repente mi río se empezó a estancar y empezó a oler feo. Y orgulloso yo decía, pues no te hubieras casado conmigo. Imagínate llegar hasta ese punto. Imagínate qué doloroso para una mujer que te casas con un hombre que es maravilloso y de repente, bueno, no soy maravilloso, qué bárbaro, me la volé. O sea, perdón, no lo quise decir. Es que yo estaba diciendo, yo lo estaba pensando de que me casaba con una mujer que es maravillosa y de repente cambia. ¿Me explico? Pero pues ahí me fui entre. Y te casas con esa persona. Digamos, yo me casé con la mujer pues más espectacular del mundo. Y estoy enamorado de ella, pero yo no, o sea, yo a veces pienso, yo no sé qué haría si ella un día cambia o deja a Dios. Toda mi vida sería como un desastre. Y en ese momento, hasta que todo empeoró. Y te lo digo porque no sé si lo estás viviendo y no quiero que lo llegues a vivir. Y para eso he venido este día, porque creo que es una palabra del Señor. Y es sabio y es bíblico aprender de las demás personas. Sí. Aquí va otra historia. ¿Se acuerdan de la de Carlos? Pero me había pasado antes, ¿eh? Cuando llegó lo de Carlos, yo ya estaba bien power. Ya Carlos me decía, no, papá. Y empiezas allá como ya vives en el fluir del Señor, empiezas a reprender al diablo y todo eso. Y el diablo huye, porque el diablo huye. Hasta que un día, te voy a decir por qué decidí cambiar. Hasta que un día, mi hija Dara sacó un lloro de muy adentro, o sea, horrible, así. ¿Has escuchado esos lloridos horribles de tus hijos? Los que tienen hijos, ese que no sale de fuera, no sale del cuerpo, sale como que del espíritu, sale como que algo así bien poderoso. Y salimos corriendo y yo, y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice, tengo miedo. Estaba en esa temporada, me explicó, tengo miedo. Y yo, ¿de qué tienes miedo, mi amor? Ay, no. Me dice, tengo miedo del Señor. Y yo, ¿de cuál Señor? Me dice, de ese. Yo estaba en su cuarto y volteaba y no había nada. Y luego de repente me decía que el Señor se sentaba en su cama. Me dice, es que está aquí sentado. Y yo, ¿quién? Y me decía, el Señor. Y no era el Señor Jesús, porque dice, ay, el Señor, no. Era un demonio que estaba atormentando a mi hija. Era un demonio. Imagínense que en ese momento, ese
demonio que se sentaba en la cama de mi hija, que estaba ahí. Imagínate si eso era lo que se veía, porque en ese momento ella estaba teniendo una revelación de lo que estaba sucediendo espiritualmente. Si eso era lo que se veía, imagínate lo que no se estaba viendo. Imagínate qué impotencia sentía yo, ¿sí? Qué impotencia sentía yo, que yo tengo la autoridad como padre de familia de cerrar las puertas para que mi familia, de reprender al diablo, de reprender demonios, para que en mi familia en mi familia no la ataquen, que en mi familia no sea atacada. Y de repente yo abriéndole las puertas a todos los demonios, a invitarlos a mi casa, a invitar esas cosas, a declarar esas cosas en mi vida. Y de repente mi hija empieza a ver esas cosas y yo decía: hasta aquí, nunca más. Era una llamada de atención de Dios. Nunca más volveré a hacer esto. Nunca más volveré a mi comunión. Volveré a buscar a Dios. Y volví para que vuelvas al primer amor. Volví al primer amor. Volví a venir a la iglesia, a buscar a Dios, a tener ríos de agua viva. Y luego ya le hablé al pastor. Y gracias a Dios, el pastor y mi suegra, que el diablo les tiene miedo, oraron por nosotros y el diablo huyó. Y el demonio nunca se volvió a aparecer, porque tú tienes la autoridad. Pero ¿a qué voy con esto? A veces no entendemos qué le pasa a nuestros hijos o qué le pasa a nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con demonios. Porque nos acostumbramos a que nuestra casa esté llena de demonios. Y decimos: no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, hasta que empiezan a suceder cosas. De repente tu hijo se enferma de la nada. De repente empiezan a suceder cosas en tu casa. De repente no sabes por qué hay conflictos en tu matrimonio. De repente no sabes por qué. Mira, y no sé si esta va para alguien, ¿verdad? Pero a mí cuando alguien me dice: no, es que no sé qué tengo, y que me duele la cabeza, y que siento aquí que algo en el oído me pica, y que no sé qué, y ya fui al doctor y el doctor no me encuentra nada. Mira, es espiritual. No, que mi hijo no sabemos qué tiene y que está creciendo mal, y luego le digo: y ya lo llevaste con un especialista. Sí, nadie le encuentra nada. Es espiritual. Sí, porque cuando a veces creemos que las cosas físicas y queremos resolverlo con ciencia, pero cuando la ciencia ya no puede, es porque hay un ataque espiritual en tu vida y tienes que poner la autoridad de parte de ti, la autoridad. Y no importa que no tienes que ser papá, puedes ser hijo, pero hay hijos que le abren las puertas para que sucedan cosas. Ay, es que yo no sé por qué mis papás se están divorciando. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás luchando o estás abriendo las puertas para que entre a la drogadicción, a las adicciones, a la pornografía, a bajar la guardia, simplemente a estar ahí luchando con tus fuerzas día con día? Hasta que el demonio y los demonios vienen y quieren habitar. Pero cuando invocamos el nombre de Cristo Jesús, los demonios huyen. Los demonios huyen. Tú te reprendo en el nombre de Jesús y te vas. Yo sabía que yo podía hacer eso. Yo sabía que yo lo reprendía y él se iba a ir, pero iba a volver. ¿Por qué? Porque yo tenía que sanar capítulos en mi vida que había abierto las puertas y las tenía que cerrar. Cuando tú abres puertas, ¿sí? Tienes que cerrarlas. Y tienes que echarle candado y olvidar dónde dejaste la llave, porque Dios se merece toda la adoración tuya. Y tienes que volverte un guerrero, un apasionado y alguien que busque y se quebrante ante la presencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé para quién es la palabra el día de hoy. Yo creo que es para todos la palabra. Yo creo que a todos Dios nos está hablando. Te estoy contando esta anécdota no para nada más, sino para que tomes el camino correcto. Tienes que volverte un guerrero hoy. Hoy tienes que tomar la decisión de ser un apasionado por el Señor. Hoy tienes que empezar a adorar a Dios. Hoy tienes que empezar a quebrantarte en su presencia. Y en esta mañana quiero
quiero decirte, si tienes que volver a Dios, hazlo. Si tienes que poner en primer lugar a Dios, hazlo. Yo no sé qué hubiera pasado si Dios me hubiera pedido cuentas en ese momento, si Dios me hubiera hablado de su presencia en el momento en que yo andaba mal. A lo mejor no hubiera alcanzado la gracia del Señor. Sabes, la Biblia dice que cuides tu salvación. Yo no la estaba cuidando, casi la andaba negando. Pero hoy es el día perfecto para que te reconcilies con el Señor y cierres esas puertas, y que empieces el día de hoy a tomar las cosas de Dios en serio. Si ese es tu caso, el día de hoy te quieres reconciliar con Dios, el día de hoy tienes que hacer una oración para decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo no quiero caminar solo, seguir tropezándome en la oscuridad. Si es tu caso, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano en donde estás. Hay alguien que puedo ver tu mano. Hay alguien, puedo ver tu mano. Hay alguien que quiera reconciliarse con Dios esta mañana. Puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano. Sabes, no hay una cosa mejor que decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú vengas y habites. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puedo ver tu mano. ¿Hay alguien más que diga: sabes que yo quiero que los demonios huyan de mi casa? Yo quiero cerrarle la puerta esta mañana a todo lo que está estorbando. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que puede decir: puedo ver tu mano? Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana oramos, Padre, y reprendemos al diablo, Padre. Reprendemos al diablo de todo lo que quiera venir a atormentarnos, Padre. Si nos hemos acostumbrado a vivir con demonios, Padre, hoy, Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos que tú habites, Padre. Sabemos que los demonios no nos pueden poseer, Padre, pero que no queremos vivir cerca de ellos, Padre. Queremos que ángeles vengan a este lugar. Queremos que ángeles habiten en nuestra casa, Señor. Habiten en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, cada persona que levantó su mano, que tú empieces a ayudarlos a recordar qué puertas tienen que cerrar, qué capítulos tienen que cerrar esta mañana, para que nunca más vuelvan a eso, para que nunca más haya adicciones que necesitas romper esta mañana. En el nombre de Jesús, hay una vida doble que tienes que romper y quitar esta mañana. Hay una vida doble que vives en tu casa, pero en la iglesia eres otra. Hay ríos de agua viva que quieren pasar en ti, que quieren estar en ti, que quieren fluir en ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, gracias. Esta mañana te doy gracias. No busco bendiciones. Dile: Cristo, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti.